Resulta que tengo un amigo, llamémoslo Esteban, que hace unos años vivió una de esas experiencias que te quitan las ganas de volver al campo. Él es un tipo escéptico, cero creyente en fantasmas, pero lo que me contó de la finca de su abuela lo tiene traumado hasta hoy. La cosa es que su abuela falleció en noviembre y como la familia estaba peleando por la herencia, la finca en Antioquia quedó sola. Esteban, por pura nostalgia, decidió subir a pasar el 24 de diciembre allá, totalmente solo. Quería despedirse de la casa antes de que la vendieran. Me cuenta que su abuela tenía una tradición sagrada. Siempre, sin falta, ponía un plato de comida servido y una copa de aguardiente en una mesa aparte a la medianoche. Ella decía que era para los que no alcanzaron a llegar. Esteban, estando solo y con unos tragos encima, pensó que sería un buen homenaje hacer lo mismo. Así que a las 11:50 de la noche calentó un tamal, sirvió el aguardiente y puso el plato en la mesa del comedor, frente a una silla vacía. Apagó las luces para ver los fuegos artificiales del pueblo desde la ventana y se sentó a esperar las 12. Y aquí es donde la historia se pone turbia. Esteban dice que justo a las 12:00 se fue la luz en toda la vereda. Quedó en oscuridad total, solo con la luz de la luna entrando por la ventana. De repente, empezó a sentir un olor inmundo. Me dijo textualmente: olía como cuando se te quema la carne en el asador, pero revuelto con pelo chamuscado. Él pensó que algo se estaba incendiando, pero entonces escuchó el ruido. En la mesa, justo enfrente de él, sonaron los cubiertos, como si alguien estaba comiendo. Esteban se quedó paralizado. No veía nada, pero escuchaba la masticada, un sonido húmedo, desesperado, como de animal hambriento tragando sin masticar. Me dice que intentó prender la linterna del celular, pero del miedo se le cayó al piso, y mientras buscaba el teléfono a tientas, escuchó cómo arrastraban la silla por el piso de baldosa. Luego, silencio total. Cuando por fin la luz volvió, Esteban se levantó de un salto. El plato estaba ahí, pero estaba limpio, vacío. No había tamal. La copa de aguardiente estaba seca. Pero lo que hizo que Esteban saliera corriendo de esa finca, dejando la puerta abierta y la ropa tirada, fue lo que vio en el mantel, al lado del plato, donde se supone que uno apoya las manos para comer. El mantel blanco estaba manchado de hollín. Eran 2 marcas negras, grasosas, pero no eran manos normales. Esteban jura que parecían muñones, como si los dedos estuvieran derretidos y pegados entre sí. Días después, le contó a una tía lo que pasó. La tía se puso a llorar y le confesó la verdad. Esa tradición no era un homenaje bonito. La abuela ponía el plato para calmar al hermano mayor de la familia, un tío que Esteban nunca conoció, que murió quemado vivo en esa misma sala una Navidad de hace 40 años. La abuela le daba de comer para que no molestara. Esteban, sin saberlo, lo invitó a cenar, y el invitado llegó con hambre. Esta historia me la contó un conocido que trabajó mucho tiempo en seguridad privada. Vamos a decirle Carlos. El hombre es un tipo serio, ex militar, de esos que no se asustan fácil, pero me juró que renunció a su trabajo en un centro comercial muy famoso de la ciudad por lo que vio en un turno de Navidad. Resulta que le tocó trabajar la noche del 24 a amanecer 25. El centro comercial estaba cerrado, vacío, con todas las luces apagadas, excepto las de emergencia. Imagínense el escenario: pasillos larguísimos, maniquíes por todos lados y ese silencio que aturde. Carlos estaba haciendo su ronda en el 3er piso, cerca de la zona de juguetes, cuando su radio sonó. Era su compañero de monitores, que estaba en el sótano. Le dijo: «Carlos, ¿usted está en el 3er piso?» Carlos le dijo que sí. El compañero le respondió con voz temblorosa: «Viejo, salga de ahí. Las cámaras térmicas están marcando calor.
«Hay gente con usted». Carlos pensó que se habían metido ladrones. Sacó la linterna y alumbró el pasillo. No había nadie. El piso estaba recién trapeado, brillante como un espejo. Pero entonces empezó a escuchar algo. Música. Los altavoces del techo, que deberían estar apagados, empezaron a reproducir un villancico. Pero no sonaba normal. Sonaba lento, muy grave, como una grabación vieja que se está derritiendo. Y ahí fue cuando vio las huellas. Carlos me dice que esto es lo que no lo deja dormir. En el piso mojado empezaron a aparecer huellitas de pies descalzos, pequeñas, como de niños de 5 o 6 años. Pero no había niños. Las huellas aparecían solas, avanzando hacia él desde la oscuridad. Carlos retrocedió, asustado. El compañero le gritaba por el radio: «Corra, Carlos, están corriendo hacia usted. En la cámara se ven las sombras». Carlos se metió en una tienda de ropa y cerró la puerta de vidrio. Se quedó ahí encerrado, con el corazón a 1000. Me cuenta que durante 1 hora escuchó risas afuera, risitas de niños, pero maliciosas, y golpes en el vidrio, manos pequeñas golpeando el cristal desde el pasillo. Cuando amaneció y llegó el relevo, salieron a revisar. El pasillo estaba solo, la música apagada, pero en la vitrina de la tienda donde Carlos se escondió, el vidrio estaba sucio por fuera. Estaba lleno de marcas de manos pequeñitas, grasosas, y de besos marcados en el vidrio. Cientos de ellos, como si un montón de niños hubieran estado tratando de lamer el cristal para entrar a donde estaba él. Carlos renunció ese mismo día. Dice que no vuelve a pisar un centro comercial de noche ni aunque le paguen el triple. Hay historias que no se cuentan como un susto, sino como una advertencia. No porque alguien quiera asustarte, sino porque quien la vivió todavía no entiende qué fue lo que pasó. Y eso es lo que más incomoda. Esta me la contó un primo lejano. Nunca fue de exagerar ni de inventar cosas. De hecho, es de esas personas que se burlan cuando alguien habla de fantasmas o cosas raras. Por eso, cuando me contó esto, su forma de hablar fue lo que más me inquietó. No buscaba convencer a nadie, solo quería sacárselo de encima. Él trabajó varios años como conductor de bus urbano en la ciudad. Turnos largos, rutas repetidas, gente distinta cada día, pero siempre el mismo recorrido. Con el tiempo, uno deja de prestar atención a los pasajeros y se concentra solo en manejar, cumplir horarios y llegar al terminal sin problemas. La ruta más pesada del año era siempre la misma, la última de Navidad. Ese bus salía a las 11:50 de la noche, 10 minutos antes de la medianoche, 10 minutos antes de que la ciudad se vaciara. No era una ruta peligrosa, pero sí incómoda. Las calles estaban casi desiertas. Las luces navideñas seguían encendidas, pero no había niños, no había música, no había ruido, solo el sonido del motor y de vez en cuando algún borracho caminando sin rumbo. Esa noche mi primo estaba cansado, había trabajado doble turno y solo quería terminar la ruta, entregar el bus y largarse a casa. Cuando llegó a la parada principal, pensó que ya no subiría nadie más, pero subió. Era una señora mayor, de estatura baja, vestida completamente de negro. No llevaba bolso grande, solo una cartera pequeña colgada del brazo. El cabello canoso lo llevaba recogido y caminaba despacio, como si cada paso le pesara. No lo miró a los ojos, pagó el pasaje exacto, sin decir una sola palabra, ni buenas noches, ni feliz Navidad. Nada, eso ya le pareció raro. En esas fechas, incluso la gente más amargada suele decir algo. La señora avanzó por el pasillo y se sentó en uno de los asientos del fondo, del lado derecho. Él lo notó por el espejo retrovisor. No había más pasajeros, solo ella. El bus siguió su recorrido. Durante el trayecto, mi primo dijo que sintió algo extraño,
pero no sabría explicarlo. No era miedo, era más bien una sensación de incomodidad, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no lo veas. Cada tanto miraba el espejo. La señora seguía ahí, sentada, con las manos juntas sobre el regazo, mirando al frente. Nunca se movió, nunca tocó el timbre. Pasaron las paradas habituales. Nadie subía, nadie bajaba. Cuando llegó al terminal, apagó las luces interiores y abrió las puertas. Normalmente, los pasajeros bajan rápido, sobre todo a esa hora, pero nadie pasó junto a él. Miró por el espejo. El asiento del fondo estaba vacío. Pensó que había bajado en alguna parada sin que él lo notara. No sería la primera vez. Cerró el bus, lo estacionó y se fue a entregar el turno. Ahí habría terminado todo, si no fuera por lo que pasó después. Unos días más tarde, revisando grabaciones por un reclamo ajeno a eso, recordó a la señora y decidió buscar ese momento en las cámaras internas del bus, más por curiosidad que por otra cosa. La vio subir, la vio pagar, la vio caminar hacia el fondo. La cámara la registró claramente, pero en ningún momento, en ninguna parada, en ningún segundo del recorrido, la señora bajó del bus. El video seguía hasta que él apagaba el motor en el terminal y simplemente ya no estaba. No salió por la puerta, no caminó por el pasillo, no apareció en cámara bajando. Desapareció entre un cuadro y otro. Mostró el video al supervisor. Pensó que era un error técnico, un fallo de grabación. El supervisor lo vio en silencio. No se rió, no se sorprendió. Solo le dijo algo que mi primo nunca olvidó. Esa señora aparece cada Navidad, siempre en la última ruta. Siempre paga exacto, siempre se sienta atrás. Mi primo preguntó de dónde subía. El supervisor negó con la cabeza. Eso es lo raro. Nadie sabe de dónde sube. Y nadie la ha visto bajar nunca. Desde entonces, mi primo pidió no volver a hacer esa ruta. Cambió turnos, aceptó menos horas. Lo que fuera con tal de no manejar el bus de las 11:50 en Navidad. Dice que no cree en fantasmas, pero cada 24 de diciembre, cuando ve un bus urbano pasar casi vacío por la ciudad, no puede evitar pensar que, tal vez, alguien ya va sentada en el fondo. Hay barrios donde todos se conocen, calles cortas, pocas casas, rutinas que se repiten año tras año. En esos lugares, cuando algo se sale de lo normal, no pasa desapercibido. Y en Navidad, cuando todo debería sentirse más tranquilo y familiar, cualquier detalle extraño pesa el doble. Esta historia me la contó un amigo que creció en un barrio pequeño, de esos donde los niños podían salir solos, sin que nadie se preocupara demasiado. Cada diciembre era igual, luces colgadas, música sonando desde las casas y grupos de niños recorriendo las calles pidiendo dulces hasta tarde. Todos sabían quién era quién, nadie se perdía, o al menos eso creían. Una Navidad, cuando él todavía era niño, uno de los chicos del barrio no regresó a su casa a la hora habitual. Al principio, nadie se alarmó. Pensaron que estaría en casa de algún amigo, que se habría quedado pidiendo dulces una calle más allá. Pasó una hora, luego otra. Los adultos empezaron a salir a buscarlo. Recorrieron las calles una por una, llamándolo por su nombre, preguntando en cada casa. El barrio era pequeño, no había muchas opciones. Aún así, el niño no aparecía. Lo encontraron casi 3 horas después, sentado en un andén, a pocas cuadras de su casa. Estaba limpio. No estaba herido, no parecía asustado, pero estaba demasiado callado. Cuando lo llevaron con sus padres, apenas hablaba. Respondía con monosílabos. Evitaba mirar a los adultos. Solo dijo una cosa, una frase corta que repitió varias veces esa noche. Me equivoqué de calle. Nadie entendió bien qué quiso decir. Pensaron que se había desorientado.
que se confundió por la oscuridad o por el cansancio. Al final, la explicación simple fue suficiente para todos, menos para él. Desde esa Navidad, el niño dejó de salir a pedir dulces. Al año siguiente, volvió a ocurrir algo raro. Ya era más grande, más consciente. Esa noche salió un rato con otros niños del barrio, aunque no se alejaron mucho. En cierto momento, se separó del grupo y caminó solo hasta una casa al final de una calle poco transitada. Era una casa conocida. Ahí vivía una familia que se había mudado meses atrás. Desde entonces, la casa estaba cerrada, sin luces, sin visitas. Nadie entraba ni salía. Incluso los vecinos evitaban pasar frente a ella de noche. El niño se acercó y tocó la puerta. No debía haber nadie, pero la puerta se abrió, no del todo, solo lo suficiente para que alguien hablara desde adentro. Una voz tranquila, adulta, sin enojo. «Ya llegaste tarde». El niño salió corriendo. Lloraba como no lo había hecho nunca. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba, con la cara pálida, repitiendo que no quería volver a pasar por ahí. Esa noche no quiso explicar nada más, ni a sus padres, ni a sus amigos. Solo dijo que esa casa no debía abrirse. Con los años, el tema quedó enterrado. El niño creció, el barrio cambió, la casa fue vendida y remodelada. Nadie volvió a hablar del asunto, pero él nunca volvió a pasar Navidad ahí. Hoy es adulto y vive lejos. Cada diciembre se asegura de estar en otro lugar, con cualquier excusa, trabajo, viajes, compromisos, lo que sea. Una vez, ya grande, regresó al barrio por unas fechas distintas. Se quedó en su antigua casa. Todo parecía normal, hasta que cayó la noche. A la misma hora, alguien tocó la puerta. 3 golpes pausados, exactos. Se quedó quieto, mirando la puerta desde el pasillo. No abrió de inmediato. Esperó unos segundos, los mismos segundos que, según él, esperó aquel día frente a la casa vacía, por si volvía a escuchar esa voz. Desde entonces, cuando alguien le pregunta por qué evita ese barrio en Navidad, solo responde algo simple: hay calles que uno no debería volver a tomar, y nunca toca la puerta de nadie después de cierta hora. Hay cosas extrañas que no pasan de golpe, no aparecen como un susto, ni como una escena de película. Se instalan despacio, en lugares comunes, hasta que un día alguien se da cuenta de que eso no debería estar ahí, y ya es tarde para ignorarlo. Esta historia me la contó un conocido que trabajó varios años en un supermercado grande, de esos que tienen bodega, inventarios eternos y turnos que se alargan más de la cuenta en fechas especiales. Nunca fue alguien supersticioso. Para él, todo tenía una explicación lógica, hasta esa Navidad. La noche del 24 de diciembre les tocó cerrar más tarde de lo normal, no por ventas, sino por inventario. Había que contar mercancía, revisar entradas, cuadrar cajas. Mientras la ciudad celebraba, ellos seguían encerrados bajo luces blancas y pasillos vacíos. Cerca de la medianoche, uno de los supervisores pidió que revisaran la bodega por última vez. Nada fuera de lugar, nada olvidado. Fue ahí cuando la vieron, en una esquina, detrás de unas cajas de papel higiénico. Había una bolsa negra reutilizable, de esas que venden en caja para reemplazar las bolsas plásticas. No parecía vieja ni rota. Estaba cerrada, bien acomodada, como si alguien la hubiera dejado ahí con cuidado. Pensaron que era de algún cliente que entró a la bodega por error o de algún empleado distraído. No era raro que pasara algo así en días de tanto movimiento. La llevaron al área de objetos perdidos y anotaron la fecha. Caso cerrado. Pasaron los días. Nadie reclamó la bolsa, ni una llamada, ni una visita, ni una queja.
Eso ya empezó a parecer raro. En Navidad, la gente reclama hasta lo más mínimo, pero esa bolsa, nadie parecía extrañarla. Una semana después, durante otro turno nocturno, un compañero, más por curiosidad que por otra cosa, decidió abrirla. Querían saber si había algún dato del dueño, una factura, algo. Dentro había compras normales, nada extraño a primera vista. Arroz, azúcar, harina, una botella de vino tinto, algunos dulces navideños, todo perfectamente empacado. Pero en el fondo de la bolsa había un recibo. El recibo tenía fecha 24 de diciembre, pero del año anterior. Pensaron que era un error de impresión, hasta que notaron otro detalle. El código de caja que aparecía ahí ya no existía. Esa caja había sido retirada meses atrás, reemplazada por un sistema nuevo. No había forma de que ese recibo fuera reciente. Revisaron en el sistema. Ese número de transacción no aparecía. Ese código no existía. Ese recibo no debía estar ahí. Avisaron al supervisor. El supervisor a gerencia. La bolsa pasó de objeto perdido a incidencia rara, sin que nadie supiera bien qué hacer con ella. Decidieron guardarla de nuevo en bodega y seguir con el trabajo. Ahí fue cuando empezó lo verdaderamente inquietante. Al año siguiente, el 24 de diciembre, durante el cierre por inventario, uno de los empleados encontró otra vez una bolsa negra en la misma esquina de la bodega, idéntica, mismo tamaño, mismo color, mismo tipo de bolsa. Esta vez nadie la tocó de inmediato. La dejaron ahí hasta que llegó el supervisor. Cuando la abrieron, el contenido era distinto, pero igual de normal. Productos navideños, cosas básicas y de nuevo un recibo con fecha del 24 de otro año pasado. Desde entonces se volvió un patrón. Cada Navidad, sin falta, aparecía una bolsa igual en esa esquina. No siempre con las mismas cosas, no siempre con el mismo recibo, pero siempre una bolsa, siempre el 24. Algunos empleados intentaron moverla, otros llevarla a objetos perdidos. Uno incluso se la llevó a su casa, pensando que todo era una broma exagerada. Al día siguiente, la bolsa volvió a estar en la bodega, misma esquina, misma posición. Fue ahí cuando la gerencia dio una orden clara y directa. Nada de explicaciones, nada de debates. No la abran, no la muevan, no la registren. Déjenla ahí hasta que termine Navidad, porque cada vez que alguien intentaba deshacerse de ella, la bolsa regresaba. Mi conocido dejó de trabajar ahí hace tiempo, pero todavía mantiene contacto con algunos excompañeros. Dice que nadie habla mucho del tema, pero todos saben qué pasa, y que cada 24 de diciembre, cuando la bodega queda en silencio y las luces siguen encendidas, hay una bolsa negra esperando, como si alguien fuera a volver por ella algún día. Una amiga muy cercana me contó algo que le pasó cuando todavía vivía con su familia, en una casa vieja de barrio, de esas que llevan décadas en el mismo lugar. Todo ocurrió una Navidad, cuando ella tenía como 13 o 14 años. Esa noche estaban todos reunidos, la mamá, los tíos, los primos y la abuela, que era una mujer muy seria, de esas que no se alteran por nada. Habían armado el árbol natural en la sala, uno grande, con luces viejas que se calentaban si se dejaban mucho tiempo encendidas. Pasadas las 11 de la noche, mi amiga notó algo raro. El árbol se apagó solo. Pensó que se dañó por lo viejo, pero la abuela se levantó de inmediato, sin decir una palabra, y lo volvió a encender. No hizo ningún comentario, solo se sentó otra vez, como si eso fuera normal. A los pocos minutos, tocaron la puerta. 3 golpes secos, lentos, clarísimos. Todos se quedaron en silencio. El papá de mi amiga se levantó de la silla, pero la abuela lo detuvo con la mano.
No abras, le dijo, en voz baja. Nadie entendió por qué, pero nadie discutió. Los golpes se repitieron y luego pararon. Cuando el ambiente se calmó, alguien hizo un chiste para romper la tensión y la reunión siguió, pero no duró mucho. El árbol volvió a apagarse. Esta vez, la abuela no lo encendió. Se levantó, desenchufó todo y dijo algo que mi amiga nunca olvidó. Ya es suficiente por hoy. Esa noche nadie volvió a mencionar los golpes. A la mañana siguiente, mi amiga se levantó temprano y fue a la sala. El árbol estaba apagado, seco, normal, pero al mirar el piso, se quedó quieta. Había huellas mojadas. No eran muchas, pero se veían claras sobre el suelo. Iban desde la puerta de la sala hacia el interior de la casa. No había llovido esa noche. Cuando le preguntó a la abuela, ella solo le dijo: hay cosas que vienen en Navidad y es mejor no dejarlas pasar. Pasaron los años. La abuela murió. La familia dejó de pasar Navidad en esa casa, pero mi amiga terminó quedándose a vivir ahí sola, ya de adulta. Pensó que todo había sido una superstición de vieja, hasta que una Navidad, años después, decidió armar un árbol pequeño. Lo dejó desenchufado cuando se fue a dormir. A las 12 en punto, las luces se encendieron solas y entonces escuchó los golpes. 3 golpes, iguales, en la puerta principal. No abrió. Desde ese día, mi amiga nunca vuelve a abrir la puerta después de medianoche en Navidad. Pero lo más extraño no es eso. Ella dice que cada 24 de diciembre, a las 12 en punto, las luces del árbol se encienden solas, aunque esté desenchufado. El año pasado estaba completamente sola. Escuchó los golpes. No abrió. A la mañana siguiente, cuando salió de la casa, encontró huellas mojadas por dentro. No frente a la puerta, dentro, como si alguien sí hubiera entrado.